Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. No me digan que los problemas del matrimonio no tienen solución. Hay quien vive así, diciendo que la vida matrimonial es un problema y que nunca tienen solución los problemas del matrimonio. Pues ponte atento, porque este evangelio nos da la solución. No digo que sea tan fácil, pero nos da la solución. Yo recuerdo estar hablando en Venezuela con una persona que ni conocía. Simplemente una conocida recomendó a esta señora que hablara conmigo. Esta señora tenía sus problemas matrimoniales. Por consiguiente, en conversación con esta otra persona que yo conocía, pues ella le dijo: ve y habla con el padre. Así es que esta señora me habló por teléfono, me dijo toda la cuestión, cómo es que me conocía y cómo es que me estaba hablando, y que si era posible que yo la atendiera y le diera pronto la cita. Así es que le di la cita, y cuando entonces la recibí, pues le dejé que hablara. Yo no la conocía. Así es que le dejé que hablara, que se desfogara, que expusiera todos sus problemas. Cuando terminó de hablar, o parecía que había terminado de hablar, yo estaba en mi corazón dándole vueltas a las cosas que ella me estaba diciendo, y estaba también pidiéndole al Señor dentro de mi alma que me diera la luz, que me aconsejara qué podría yo decirle a esta persona. Ustedes saben que cuando uno ya conoce de tiempo a una persona, pues es como más fácil a veces darle un consejo. En este caso era la primera vez. Así es de que más luz todavía necesitaba del Señor para poder aconsejar lo que mejor convenía. Y mientras ella dizque terminaba, pero seguía hablando, yo estaba en mi interior pidiéndole a Dios e insistiéndole cada vez más: Señor, ilumíname qué debo decir. Y de pronto como que me vino en la mente una chispa. Digo chispa porque así son las luces de Dios, a veces son como chispas rápidas. Y le dije yo a la señora: me parece que todos sus problemas se resumen en el carro, en lo que usted va haciendo en el carro. Ella me estaba comentando en un momento dado que iba en el carro y que ese día iba un poco tarde, por tanto estaba pensando que su marido ya estaría en casa, y me contó que cuando llegó a casa, el marido rapidísimo le abrió la puerta, y el marido, que venía muy gustoso para abrirle la puerta y ya le estaba preparando algo, cosa que normalmente no sucedía porque ella era la que llegaba primero. Así es de que le abrió la puerta al marido, y el marido, con toda la sonrisa en el rostro, se llevó la sorpresa de ella, la sorpresa de ella, que le dijo: ¿ya pagaste el cheque? ¿Ya mandaste el correo? Ya, una serie de preguntas así, casi como balazos. Y el marido se quedó sorprendido. Así es de que yo le comenté a la señora: oiga, señora, me parece que todos los problemas, los suyos, se pueden resolver en el carro, cuando usted va solita en el carro, bien sea cuando va al trabajo o bien sea cuando regresa del trabajo. Y la señora, así con los ojos cuadrados, me dice: explíqueme la parábola, padre. Bueno, pues te la explico, así como se la expliqué a ella. Le dije: mire, seguramente cuando usted va en el carro, en vez de convertir el carro en un lugar de oración, en vez de convertir el carro en un lugar de reflexión, en un lugar de serenidad, usted ya terminó el trabajo, viene a casa, se va serenando de todas las tensiones en el trabajo para llegar a casa toda alegre y contenta y encontrarse con sus hijos, con su marido, y ser en ese momento la casa el oasis. Pues usted va en el carro armando la guerra, así como se lo digo. Como muchos de nosotros vamos en el carro armando la guerra, preparando la guerra. Porque mientras usted va en el carro va diciendo: ese marido flojonazo seguramente no ha mandado las cartas, seguramente no mandó el cheque que le dejé, seguramente, y así va usted seguramente haciendo un montón de juicios. Y el Evangelio de hoy nos dice: no juzguen y no serán juzgados.
Claro que este evangelio se sitúa en ese discurso del monte, donde Jesús va enseñando todas las lecciones para poder ser un buen católico, un buen cristiano. Y Jesús sube al monte y en el monte le preguntan: Maestro, la ley dice esto, ¿tú qué dices? Y en vez Jesús de rebajarnos en la ley, nos explica la ley. Y entre una de esas cosas que dice la ley, dice: no juzguen y no serán juzgados. Y Jesús viene a explicar qué significa no juzguen y no serán juzgados. No entra en muchos detalles, pero a mí se me ocurre que no solo Jesús está aquí diciéndonos acerca de todos esos juicios que hacemos en el interior, pero también acerca de todos esos juicios que hacemos en el exterior. Esta mujer iba haciendo en el carro un montón de juicios en su interior, juzgando a su marido, poniéndolo casi como trapeador, considerándolo como un inútil, que no servía para nada. Claro, el marido, que estaba preparándole todo alegremente, recibió un jarro de agua fría al encontrarse con ella abriéndole la puerta y recibiéndola, o tratando de recibirla con alegría. Con la misma vara con que tú juzgas, vas a ser juzgada. ¡Ay, ay, ay! Si nosotros simplemente consideráramos esto, que con la misma vara que juzgamos nos van a juzgar, algunos de nosotros ya estaríamos muriéndonos de miedo, porque vaya vara la que usamos. Arremetemos, golpeamos espiritualmente nuestra mente, acabamos con la fama de todos, vecino, vecina. ¿Cuántas veces en nuestras casas estamos solitas o solitos y solo la ventana de enfrente de nuestra casa está abierta? No salimos de casa, pero ¿cuántos balazos tiramos a través de esa ventana hacia todos los que pasan enfrente de nuestra casa, o hacia el vecino, hacia la vecina? Que si mira qué sucio, que si mira ni siquiera arregla su jardín, que mira qué perezosa esa, mira que no cuida a sus hijos. A través de esa ventana no sale ningún juicio fuera de esa ventana, pero en la casa de tu corazón, ¿cuántos juicios hay? No solo tú te comes al vecino, te comes a la vecina, te comes a tu esposo, te comes a tu esposa, sino que además destruyes tu corazón. Con la vara con que tú juzgas, serás juzgado. Si tu corazón es una piedra, si tu corazón es tan duro que no acepta, no se cultiva en esa gran riqueza que el corazón tiene, que es amar, entonces no solo destruyes en tu interior al vecino, sino te destruyes tú mismo. Y todavía no estamos hablando de esos que también fuera sacan sus juicios, es decir, la crítica. Porque cuando el juicio sale fuera de tu corazón, entonces ya no se llama juicio, se llama crítica. Y cuando la crítica sale, es una destrucción permanente. Acuérdate de aquella historia, de aquella mujer que fue a confesarse. Cuando fue a confesarse, dijo que había hablado muy mal del párroco. Y entonces el sacerdote le dijo que le iba a dar una penitencia doble, es decir, una penitencia con dos partes. Y le dijo: bueno, la primera parte se la voy a dar ahora, y la segunda parte de la penitencia, una vez que cumpla la primera, viene y se la diré. Así es de que entonces le dijo: mire, y le doy esta penitencia porque es muy grave destruir a la iglesia, a su propia madre. Hablar mal de los sacerdotes es algo muy grave, aunque los sacerdotes tengan culpa en muchas cosas que hacen. Sin embargo, como usted cuando puede hablar de su mamá, ¿verdad? Que no habla de su mamá mal. Bueno, pues ame a su iglesia. Y puesto que no la ha amado, criticando a los hijos de su iglesia, a los sacerdotes, pues la primera parte es: vaya usted, agarre una gallina, si no la tiene, cómprela, y vaya por todo el pueblo tirando las plumas. Después de haberla desplumado, vaya tirando las plumas. Oh, qué fácil, le dijo la mujer. Bueno, el sacerdote se quedó callado. Así es que aquella mujer fue, feliz ella, sí, compró su gallina, fue y la desplumó, y después tiró las plumas por todo el pueblo. Habiendo cumplido la penitencia, la primera parte, entonces vino hacia el sacerdote y le dijo: ya cumplí la penitencia. Entonces el sacerdote le dijo: bueno, pues la segunda parte es: vaya usted y recoja esas plumas que tiró. ¡Imposible! El viento ya se las ha llevado y no sé ni dónde están. El sacerdote le respondió: si eso es imposible, recoger las plumas que el viento se lleva y usted ya no sabe dónde están, así es la crítica. El chisme va de un sitio al otro con una velocidad increíble, y usted, después de haber sembrado el chisme, la crítica,
ya no podrá recoger. Así pasa también con nuestros maridos o con nuestros esposos. Si vamos hablando mal de ellos, y vamos hablando mal de ellos por todas partes, un buen día el marido vendrá y nos dirá las cosas que nosotros hemos dicho, porque tarde o temprano le llegan a su propio corazón. O al revés, tarde o temprano llegan al corazón de la mujer aquellas cosas que el marido sembró por ahí. Critica que algo queda. Sí, dice un dicho, pero yo me inventaría otro dicho: habla bien, que no solo queda, sino permanece para siempre. Habla bien de todos. Qué hermoso que el Señor, cuando tú llegues allá arriba, pueda decirte: entra, hijo mío, sí, entra aquí al cielo, que está preparado para los que siempre supieron hablar bien de todos y de todo. Con la misma vara con que juzgues, serás juzgado. Así como tú juzgues, se te juzgará. Pero el Señor, en otra parte del Evangelio, nos dice que a nadie nos toca juzgar, solo a Dios. A nadie nos toca juzgar. Así es de que esa costumbre que a veces vamos adquiriendo de juzgar no es de un cristiano. Por eso, cuando Jesús luego dice: si tú quieres vivir como cristiano, pero andas más bien pensando en quitar la paja del ojo de tu hermano y andas diciendo cuántas cosas tiene tu hermano de negativo, bueno, tú dices que son negativas y tú no miras todo lo negativo que tienes. Hipócrita. Jesús usa esa palabra fuertísima, hipócrita. ¿Por qué? Porque si tú te llamas esposo, o te llamas esposa, o te llamas católico, y andas tú mismo, tú misma, destruyendo tu propio matrimonio que dijiste que para toda la vida. ¿Cómo quieres tener un matrimonio para toda la vida si tú mismo estás destruyendo con tus propios comentarios, con tus propios juicios, en el mismo carro, en tu misma casa, aunque a lo mejor no saques fuera, no digas fuera de la boca lo que piensas, pero tú en tu interior ya estás destruyendo tu matrimonio con la crítica, con los juicios negativos? ¿Es que acaso tu esposa, acaso tu esposo, antes de que tú te casaras, no tenía defectos? Y aún con esos defectos que los aceptaste y los aceptabas, ¿aceptaste casarte? ¿Cómo es que después entonces de casada empezaste a ver más defectos? O mejor dicho, ¿cómo es que después de casada o de casado dejaste de ver lo bueno que tenía tu esposo o tu esposa? Por eso, qué hermoso aprender a cambiar de lentes. O mejor dicho, a seguir teniendo los lentes de novio y de novia. Unos lentes que solo ven lo positivo. Eso es evangélico. Lentes que usamos cada uno, los lentes de católico, que solo ven lo positivo. Yo creo que este evangelio en el fondo viene a decirnos: aprende a ver solo lo positivo. Y verás cómo cuando tú llegues arriba, Dios también solo va a ver lo positivo tuyo, que será ese hecho de haber sido siempre positivo en el modo de ver la realidad de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, la realidad del mundo, la realidad de la iglesia, la realidad de tu vecino, la realidad de tu vecina. Con la vara de la buena palabra siempre triunfarás. Con la vara de la benedicencia, esa palabrota tan grande, benedicencia, que significa hablar bien de todo y de todos, triunfarás. Yo quiero invitarte a que descubras que este es el secreto de muchos matrimonios, por no decir de todos. El secreto del bien pensar, del bien juzgar, del bien hablar. Con unos lentes así, los lentes del verdadero católico, que juzgan bien y que hablan bien, el mundo cambiará, el de tu hogar primero y luego el de tu alrededor. Qué hermoso, qué hermosa actitud la de este, la de aquel, la del otro católico, que somos tú y yo, que hablamos bien de todo y de todos. Pidámosle al Señor, porque no es muy fácil vivir esto, pero con la ayuda del Señor, claro que se puede. Y pidámosla, para que entonces siempre demos el ejemplo y el testimonio de solo hablar bien de cada una de las personas con las que nos encontremos, y en especial de nuestro esposo y de nuestra esposa. Amén.